Qué gusto de estar con ustedes, amados hermanos y amadas hermanas, el poder compartir la segunda parte de nuestra lección, de nuestra plática y reflexión que tuvimos basada en el Evangelio según San Lucas, capítulo 18. Hermanos, recuerdan que quedamos de platicar de la segunda parte, lo que concierne al publicano. Ya platicamos del fariseo, pero quiero leer con ustedes en Proverbios capítulo 3, para que recordemos la lectura que hicimos también de estos versículos en Proverbios 3, 5, 6 y 7. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Ese pasaje lo leímos también en la primera parte de esta reflexión, y pues el Evangelio de Lucas capítulo 18 versículo 9 dice: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres. No soy ladrón, no soy injusto, no soy adúltero, ni aun como este publicano. Además, ayuno 2 veces a la semana y doy diezmos de todo lo que gano. Bueno, ya pensamos un poquito y hablamos al respecto de esta parte del tema. Pero luego dice el versículo 13, mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que el publicano, descendió a su casa justificado antes que el otro, el fariseo, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Bueno, hermanos, pues tal y como lo dijimos, una segunda reflexión de todo este pasaje, y pues tiene que ver precisamente con las palabras que el publicano dijera: Dios, sé propicio a mí, pecador. Nos proponemos en esta tarde explicar qué cosa es la propiciación. Quiero decirles, hermanos, que al hablar de la doctrina de la propiciación, inmediatamente nuestra mente nos traslada al sustantivo, a la cosa, al nombre de ese objeto que se conoce con el nombre de propiciatorio. Repito, propiciatorio. Y la palabra en hebreo caporet, la palabra en hebreo caporet, como la palabra en griego hilasterium, significan propiciatorio. Repito, la palabra en hebreo caporet y la palabra en griego hilasterium significan propiciatorio. ¿Qué cosa era el propiciatorio? Bueno, vamos a tener que hacer un poquito de narración. Cuando Dios pidió a Moisés que llamara a Bezaleel
y a todos aquellos varones a los cuales Dios había dado un don especial para hacer telas, figuras, trabajar oro, plata, bordados, para trabajar hilo azul, grana, para hacer basas de metal, para construir altares. A todas esas personas Dios la llamó, pero ahí estaba Bezaleel, el cual iba a ser dirigido por Moisés, y él a su vez iba a dirigir toda la obra para la construcción del tabernáculo. El tabernáculo lo distinguimos porque en el atrio estaba el altar del holocausto. Y luego, unos metros adelante del altar del holocausto, en donde se quemaban todos los corderos, las ovejas, los machos cabríos, aún los toros, ahí se quemaban en holocausto. Después, unos metros adelante del altar del holocausto, se encontraba la fuente de bronce, que ustedes recuerdan, esa fuente de bronce para lavar las manos y para lavarse el sacerdote antes de oficiar. Recuerdan ustedes que esa fuente fue hecha de bronce, como su nombre lo indica, pero el bronce fue tomado de los espejos de las mujeres. Así que ustedes podrán imaginarse la gran cantidad de millares de espejos que las millares de mujeres donaron sus espejos, algo muy apreciado por ellas, muy estimado en aquella época, para que con esos espejos, que eran de bronce muy pulido, para que fuera como un espejo hasta este momento, entonces ellas lo donaron para que se hiciera esa fuente de bronce. Bueno, pasando la fuente de bronce, unos metros más adelante, se encontraba entonces la cortina, que era como la puerta que cubría la entrada a lo que es el tabernáculo propiamente dicho. Ese tabernáculo tenía en la entrada el lugar santo, la primera parte del tabernáculo, el lugar santo. En el lugar santo había 3 muebles. Estaba el candelabro con sus 7 brazos y sus 7 lámparas de aceite. Estaba el altar del incienso, en donde se encontraba continuamente el incienso quemándose como aroma agradable delante de la presencia de Dios. Y se encontraba el altarcito, la mesa de los panes de la proposición, 12 panes, uno correspondiente a cada tribu del pueblo de Israel, 12 panes que estaban ahí siempre ante la presencia de Dios y que recordaban pues el maná de una manera, el maná que ellos habían y estaban recibiendo en su peregrinaje en el desierto, el alimento que cayó del cielo para el pueblo hebreo. Bueno, pero tan pronto uno traspasaba ese lugar santo, había otro espacio totalmente cerrado, oscuro totalmente, porque así lo había pedido Dios, que estuviera oscuro, y ahí se encontraba un mueble muy especial llamado el Arca del Testimonio o llamada el Arca de la Alianza. Esa arca era una caja de madera, de acacia, de madera, pero estaba totalmente cubierta de oro, absolutamente. No había ninguna perforación, ningún hoyito, sino que estaba completamente cubierta de oro, lo cual la hacía un mueble admirable, hermoso, con sus 2 varas que la traspasaban para que pudiera ser cargada en los hombros. Bueno, esta arca estaba con una cubierta encima, una tapa, y en esa tapa se encontraban 2 querubines que tenían sus alas extendidas hacia el frente, de tal manera que las alas de un querubín tocaban las otras alas del otro querubín y estaban así sobre la tapa de esa arca. Y esa tapa, mis hermanos, se llamaba el propiciatorio. ¿Qué utilidad tenía el propiciatorio?
Bueno, la utilidad es que un día al año, en el día de la expiación, el sumo sacerdote, con el atuendo de las galas del sumo sacerdote, es decir, que era su mitra, que era el pectoral con las 12 piedras, que era el atuendo fino de lino fino, la túnica totalmente bordado, tenía una característica especial. En el borde de la túnica había campanitas para que el movimiento del sumo sacerdote y hacía que se oyeran las campanitas afuera del tabernáculo, de manera que si esas campanitas seguían moviendo, seguían o escuchándose porque el movimiento del sacerdote era continuo, significaba que el sacerdote seguía vivo o que no había pasado nada extraordinario. Así que la manera en que funcionaban es que avisaba al pueblo que no tuvieran temor, que el sumo sacerdote se encontraba bien, aunque estaba en la presencia de Dios, pero claro, debía entrar con la sangre de la propiciación, con la sangre de la expiación. Y entonces tomaba del tazón de la sangre con un hisopo y rociaba encima la tapa del arca de la alianza. O sea, esa tapa se llamaba caporet, o se llamaba propiciatorio. Entonces, tanto la palabra hebrea caporet como la palabra griega hilasterion significa propiciatorio. Y ahí se regaba en la tapa de esa arca, el propiciatorio, ahí se regaba la sangre de la alianza, del pacto con Dios. Y significaba, hermanos, que entonces Dios apartaba de sí todo enojo al ver la sangre, cómo cubría la tapa del propiciatorio, y entonces el transgresor de la ley, que era todo el pueblo hebreo, volvía a tener comunión, volvía a tener paz con Dios, volvía a tener amistad con Dios, porque el pueblo por su pecado se apartaba de Dios. No que Dios abandonara al pueblo, no. El pueblo por su pecado, por ser transgresor de la ley, caían bajo la ira de Dios, porque todos los pecados que cometemos provocan la ira de Dios. Entonces, esa ira está sobre el pecador, pero cuando Dios veía la sangre sobre el propiciatorio, entonces en ese momento Dios apartaba su ira porque veía cómo la sangre estaba cubierta en él, estaba encima cubriendo esa tapa que se llama caporet. Bueno, caporet significa cubrir. Y no quiere decir, hermanos, que el pecado quedaba cubierto. No, sino significa que el pecado de todo el pueblo quedaba pagado. La palabra cubrir no solamente significa tapar, no solamente significa ocultar, no, también significa pagar. Por ejemplo, si yo recibo a mi acreedor que trae una factura a mi nombre y que yo no he pagado, el acreedor o el proveedor le dice, contador Rubén, vengo para que usted me cubra esta factura. Él no está diciendo que yo tome el papel y lo tape yo con alguna servilleta. No, me está diciendo que se la cubra, es decir, que se la pague, porque yo le debo esa factura. Bueno, lo mismo ocurría en esta relación con Dios. El pueblo pecador se hacía acreedor a que estuviera latente la ira de Dios sobre él. Pero entonces la sangre de la expiación cubría la transgresión del pueblo y entonces la ira de Dios se apartaba y volvía a haber paz entre Dios y el pueblo, entre el pueblo y su Dios. Por eso dice el apóstol Pablo, hermanos, en la carta a los Efesios, capítulo 2, lo podemos leer, hermanos, rápidamente. Efesios
Efesios capítulo 2, versículo 3, dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo. Es decir, los cristianos vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne. Es decir, cumpliendo con el pecado que la carne nos mostraba para hacer, para realizar, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Es decir, no había ninguna diferencia entre nosotros en nuestra vida anterior con las demás personas. Todos vivíamos siguiendo la corriente de este mundo y entonces éramos por naturaleza hijos de ira. Así que cuando hablamos de la ira de Dios, no estamos hablando de algo que esté fuera del pensamiento bíblico, no, hermanos. Es innegable, no lo podemos ocultar. Dios se enoja porque pecamos, dice Isaías capítulo 64. He aquí, tú te enojaste porque pecamos, versículo 5, y en los pecados hemos perseverado por largo tiempo. ¿Podremos acaso ser salvos? Si nosotros hemos perseverado en el pecado, entonces nos hemos ganado, nos hemos hecho acreedores al enojo de Dios, a la ira de Dios. Por eso dice Pablo, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Bueno, entonces, la ira de Dios está sobre el hombre pecador, y esa ira yo no puedo quitarla, porque yo no puedo hacer ninguna obra de justicia con la cual yo aparte de mí la ira de Dios. No puedo derramar mi propia sangre para hacer que esa ira de Dios se vea desaparecida, desaparezca la ira de Dios que está sobre mí, aunque Él viera mi propia sangre regada. ¿Por qué? Porque es la sangre de un pecador, no es una sangre limpia, no es una sangre pura, no es una sangre sin mancha, no, es una sangre de un pecador, es la vida de un pecador, por lo tanto, no logro ningún propósito. Y en la doctrina de la propiciación, mis hermanos, nosotros no podemos hacer nada. Estoy imposibilitado para apartar de mí la ira de Dios provocada por mi pecado. Estoy imposibilitado. No hay poder humano, nadie lo puede hacer. Entonces, no queda más alternativa a que Dios en su misericordia, en su justicia y la misericordia de su gracia, Él mismo sea propicio a mí. Es decir, Él mismo provea la ofrenda, el sacrificio adecuado para que Él siga siendo justo, perdone mi pecado, me declare justo y además aparte de sobre mí su ira, pero Él quede satisfecho, su justicia sea satisfecha. Y por supuesto, ya quedaron muy atrás los sacrificios de los corderos, de las ovejas, de las palomas, los sacrificios de los machos cabríos, los sacrificios de las terneras, de los bueyes, ya quedó muy atrás, porque esos sacrificios eran temporales. El hombre volvía a pecar y tenía que volver a ofrecer sacrificio por la culpa de su pecado. Ponía la mano sobre la cabeza de su víctima y él entonces degollaba, él mismo hacía el sacrificio, él degollaba al cordero y entonces la sangre que escurría era la sangre que tomaba el sacerdote para ofrecerla delante de Dios como la sangre de la víctima que pagaba la redención, que pagaba por el pecado de este hombre que había hecho el sacrificio de un corderito sin mancha y sin contaminación. Entonces, ya no hacemos eso. ¿Por qué? Porque Dios, ante la imposibilidad de que yo pudiera hacer un sacrificio para que Él apartara de mí su santa ira, su justa ira,
y cayera sobre mí y me exterminara, me aniquilara, Dios mismo provee la víctima. Dios mismo provee el sacrificio. ¿Y quién es esa víctima? ¿Quién es ese sacrificio? Pues es ni más ni menos que nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Como dice en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 2, dice el apóstol Juan en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 2, y él, hablando de Jesucristo, es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Así que, hermanos, Dios es propicio a mí, pero Él puso la víctima, Él puso el sacrificio. ¿Y a quién puso? A su unigénito Hijo, al Hijo de Dios, a Jesucristo. Por eso Cristo hizo la propiciación, dice el versículo 2, y Él es la propiciación. ¿Por qué? Porque para que Dios me fuera a mí propicio, como dijo el publicano, sé propicio a mi pecador. Entonces, Dios, sabiendo Él que yo no podía hacer el sacrificio ni la obra necesaria para que su ira santa y justa se apartara de mí y no me destruyera y no me aniquilara, entonces Dios, Él mismo puso la ofrenda, Él mismo puso el sacrificio, Él mismo puso la propiciación, y la propiciación es nuestro Señor Jesucristo. Por eso lo volvemos a leer. Él es la propiciación por nuestros pecados. Y luego en el capítulo 4, versículo 10, dice de Primera de Juan 4:10, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Hermanos, nosotros no hacemos nada para que Dios sea propicio a nosotros. Lo que tenemos que hacer es tener la fe, la confianza plena en la propiciación que Dios eligió. Y la propiciación que Dios puso es Jesucristo, su Hijo amado. Y Cristo me es propicio porque Él es la propiciación por mis pecados. Pero solamente Cristo con su sacrificio, siendo Él la víctima atada sobre el altar, siendo Él la víctima en quien es descargada la ira de Dios que debía de venir hacia mí por mi pecado. Por eso dice la palabra de Dios, al que no conoció pecado, Dios lo hizo pecado para que nosotros podamos ser justificados. Cristo no pecó. El pecado no llegó nunca a Jesucristo, ni Él cometió ningún pecado, ni ninguna desobediencia. Perfecto en toda su manera de vivir. Así que Él era el único sacrificio, la única víctima limpia, pura y sin mancha, que podía ser la propiciación para que esa ira por la infinidad de ofensas que mi pecado causaba a Dios, porque mi pecado es contra Dios, yo peco y he pecado contra Dios, entonces soy acreedor a esa ira infinita de Dios, a que el pecado, la culpa infinita de mis pecados recibiera esa ira. Pero Dios, viendo la imposibilidad de que yo pudiera ser propicio a mí mismo, entonces Él estableció, determinó, eligió el sacrificio que fuera propicio a mí, y ese sacrificio es Jesucristo. Por eso, primera de Juan 4:10 dice, en esto consiste el amor. Es un gran acto de amor. Por un lado, el amor de Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo
que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Para qué lo dio? Para que fuera la víctima que hiciera la propiciación por mis pecados. Él en el altar, en el propiciatorio, ahí recibió la justa ira de Dios que demandaba mi aniquilación por los pecados cometidos. Así que mayor amor no puede haber a este. Este es un amor infinito. Este es un amor que muestra a Dios dándonos a su Hijo amado. Y en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Entonces, Caporet es la cubierta donde la sangre era rociada el día de la expiación, el día del perdón de los pecados. Y cuando Dios veía la sangre sobre la tapa y la cubierta el arca de la alianza, entonces Dios apartaba toda su ira y entonces nos veía apaciblemente, nos veía con misericordia, veía al pueblo con amor. En eso consiste el amor, en que Dios nos amó a nosotros. Y entonces, mis hermanos, de esta misma manera, el publicano, puesto en pie de lejitos, no quería ni acercarse hasta donde estaba el punto más cerca hacia el altar. No quería acercarse, sino que él, puesto en pie de lejos, le decía a Dios, Dios, sé propicio a mi pecador. Es decir, Señor, mírame como cuando miras la sangre derramada en el propiciatorio. ¿Por qué? Porque en ese momento, cuando tú miras la sangre derramada sobre el caporet, sobre la tapa y cubierta del arca de la alianza, Señor, tú apartas tu ira y entonces pones de manifiesto tu misericordia. Y haces algo más grandioso, Señor. No cierras tus ojos, ni tampoco pasas por alto mi pecado, no, sino que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Tú me perdonas porque la víctima derramó su propia sangre. La sangre para que mis pecados fueran perdonados. Así que, Señor, tu justicia que demanda que el pecador muera por su pecado, queda satisfecha, queda cumplida, tú sigues siendo justo, Señor, porque una víctima murió y derramó su sangre para que hubiera perdón de pecados. De esta misma manera, hermanos, para nosotros hoy en día, Jesucristo es la propiciación por nuestros pecados. ¿Por qué? Porque Él fue la víctima que Dios envió a este mundo para perdonar nuestros pecados, para que Él fuera nuestra propiciación. Entonces se cumple la estricta justicia de Dios que dice, sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Cristo derrama su sangre y Dios contempla esta obra de Jesucristo perfecta, de un cordero sin mancha y sin contaminación, y la ira de Dios es apartada de mí, miserable pecador. ¿Pero por qué? Porque yo pongo mi fe, yo deposito mi fe en la obra que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Te doy gloria, Señor. Te honro y te glorifico, porque solamente tú, Dios, pudiste hacer posible todo eso para que tú siguieras siendo justo y no pasaras por alto el pecado, no lo hicieras a un lado, no soslayaras el pecado, Señor, sino que castigaste el pecado, pero no lo castigaste en mi persona, en mi vida, lo castigaste en Cristo, que fue la propiciación por mis pecados. Gracias, Dios. Gracias, Señor Jesucristo, porque me mostraste tu amor de tal manera que fuiste la propiciación y tu sangre fue derramada en el altar. Tu sangre fue tomada para ser rociada en el caporet, en la tapa del arca de la alianza, y entonces todos mis pecados de transgresión de la ley fueron perdonados porque puse mi fe en ti, confiando en que tu obra, Señor, tu muerte fue mi muerte, tu sacrificio fue mi sacrificio, y la ira de Dios
la apartaste. Yo no hice nada, Señor Jesús. Yo no hice nada, Padre eterno. Todo lo hizo Jesucristo. Y tú, Señor, no tienes que mirarme a mí porque no te vas a complacer en nada de mí, pero mírame a través de la obra de propiciación de Jesucristo y contémplame que estoy detrás de Cristo, cubierto con su sangre, lavado por su sangre y limpiado de todo mi pecado. Entonces, tanto el hebreo caporet como el griego hilasterium significa propiciatorio. Más tarde llegó a significar también la propiciación. ¿Por qué? Porque en ese mismo acto de propiciación, el Señor Jesucristo perdonó nuestros pecados. Miren lo que dice Romanos capítulo 3. Dice, si ustedes también tienen su Biblia, hermanos, Romanos capítulo 3, el versículo 23. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación. Dice el interlineal del Nuevo Testamento, la Cueva, dice que la palabra correcta para ser traducida en Romanos 3:25 no es propiciación, es propiciatorio, es decir, es la tapa del arca de la alianza. Por eso lo podemos leer así: a quien Dios exhibió como propiciatorio por medio de la fe en su sangre. Claro, tú puedes decir, Dios, sé propicio a mi pecador, pero Dios te será propicio cuando vea que tu fe y tu confianza absoluta están puestas en la propiciación que Jesucristo ejecutó y llevó a cabo en la cruz, en el Calvario, allá colgado en la cruz, derramó su sangre en el altar para que con su sangre nuestros pecados fueran perdonados. Pero esa sangre, leo otra vez el versículo 25, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Si tú no tienes la fe en la obra que Jesucristo hizo, que al derramar su sangre podía con su sangre serte propicio, es decir, cubrir tus pecados, es decir, perdonar tus pecados, entonces Dios no te va a ser propicio. Y la ira de Dios, la justa ira de Dios y la misericordia de la gracia de Dios no podrán inundar tu ser. ¿Por qué? Porque no estás teniendo la fe en la obra de Jesucristo. Haz de cuenta que tú también moriste en la cruz del Calvario con Jesucristo. Así que tienes que poner plenamente tu fe y tu confianza en el Señor Jesucristo para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo. Es decir, que la justicia de Dios se mantenga firme, se mantenga segura, se mantenga permanente, que no sufra ningún daño la justicia, ni Dios mismo la menosprecie o la haga a un lado, no, sino que la justicia se cumpla. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es muerte. Entonces, si yo no muero, ¿quién muere? Muere Cristo en mi lugar. Por eso su muerte es vicaria, porque fue en mi lugar. Entonces, a fin de que Él sea el justo y al mismo tiempo el que justifica al que es de la fe de Jesús. Mira cómo Dios hizo maravillosas todas las cosas. A lo mejor es un misterio, pero no tienes más que poner tu fe en la obra de Jesucristo que Él hizo en la cruz del Calvario, derramando su sangre, el justo por nosotros los injustos, para llevarnos a Dios. Con razón, el profeta Isaías podía exclamar y decir, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él,
ni hermosura le veremos más inatractivo como le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestros dolores y sufrió nuestros quebrantos, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas no, él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Jesucristo es la propiciación por nuestros pecados. Tú puedes decirle a Dios: Señor, sé propicio a mi pecador. Y con eso le estás diciendo: creo con toda mi fe, con toda mi confianza, en que la obra de propiciación que Jesucristo hizo en la cruz, derramando su sangre para perdón de mis pecados, es la obra perfecta con la cual yo soy limpiado de mis pecados, y Jesucristo hizo posible, Dios, que tu ira sea apartada de mí, porque tu ira cayó sobre mí, mi Salvador Jesucristo, porque tu ira, oh Dios, cayó sobre mi único Señor, mi poderoso y amoroso Señor Jesucristo. Ahí cayó tu ira, y por eso yo, Padre, tuviste tanto amor que preferiste ver en el abandono a tu Hijo, muriendo por mis pecados, y Señor, para perdonarme a mí, un gusano miserable de esta tierra. Por eso, Señor, te ruego que perdones mis pecados. Sé propicio a mi pecador. Dice la palabra de Dios en el Evangelio de Lucas que este hombre publicano descendió a su casa justificado. Y cómo no, ¿verdad? Si el versículo 27, el versículo 25, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Sí, solamente Jesucristo es el que hizo posible esta obra perfecta, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia. La justicia de Dios quedó satisfecha, quedó cumplida. Pero ¿quién hizo posible esto? Solamente Jesucristo. No yo, Señor. No yo, de ninguna manera yo. Nunca yo. Jesucristo solamente hizo posible esto. Hizo posible que la justicia de Dios se manifestara, a fin de que Él sea el justo, el único justo, y el que nos justifica a nosotros los pecadores, los que somos de la fe de Jesús. Nuestra fe es depositada en el Hijo de Dios y nuestra plena confianza es depositada en ti, Señor. Por eso dice el Salmo 44, bienaventurado el varón que deposita en Jehová su confianza. Claro, porque la ira de Dios, Jesucristo la apartó de sobre nosotros y ahora somos hijos de Dios. Cristo, por su muerte expiatoria, es el medio personal por quien Dios muestra la misericordia de su gracia justificadora, esa gracia que justifica al pecador que cree en Jesucristo, que pone su confianza y su fe en Jesucristo. El principio fundamental sobre el que Dios trata a los pecadores se expresa en las palabras: sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Hebreos 9:22. Es necesario, pues, que haya muerte para que también haya perdón. Así que Dios, gracias, porque viendo mi condición miserable, Padre, viendo que yo no podía hacer propicio a mí mismo, ni hacerte propicio a mí, Señor, tú pusiste la obra vicaria, el sacrificio vicario. A tu Hijo unigénito lo enviaste para que Él fuera propiciación por mis pecados. Pero me pides que yo ponga mi fe en esa obra perfecta en la cruz del Calvario. Aquí está mi fe, Señor. Aquí está mi confianza. Aquí está mi vida. Aquí está mi ser. Aquí estoy yo, entregado a ti,
para glorificar y honrar tu nombre y hacer mía la obra de Jesucristo. Él murió en la cruz, yo morí en la cruz. Él fue sepultado, yo fui sepultado juntamente con Cristo en el bautismo. Y ahora soy resucitado con Jesucristo para gloria tuya, Señor. A ti sea la honra, la gloria por todos los siglos. Amén y amén. Hermano, tú que has visto y escuchado este mensaje, a lo mejor hay algún pecado oculto que no has confesado. Mira que eso te está restando obediencia. Mira que eso te está restando santidad. Mira que eso te está haciendo ante los ojos del diablo un ser frágil para seguir cometiendo pecados. Y pecado tras pecado. El pecado es un gigante que se enseñorea sobre ti. Pero pídele perdón a Dios. Pídele al Señor que te limpie de todo tu pecado y renueva tu amor para con Él y renueva tu obediencia, renueva la lectura de la palabra de Dios, renueva la adoración al Señor. Amigo, si tú no habías escuchado este mensaje de la propiciación, si tú no habías escuchado cómo la sangre era derramada en el caporet del arca de la alianza, del arca del testimonio, quiero decirte que dentro del arca había tres cosas. Estaba la vara de Aarón, estaban las tablas de la ley y estaba también una muestra del maná que Dios estaba dando al pueblo todos los días para que comiera. El pecado es la transgresión de la ley, pero Cristo es el verdadero maná que descendió del cielo. Y Cristo es la propiciación por nuestros pecados. ¿Quieres tú que la ira de Dios siga sobre ti porque tú sigues transgrediendo, violando la ley y cometiendo pecados? ¿Quieres tú que la ira de Dios sea sobre ti? No te lo aconsejo. Al contrario, decídete en este momento a decirle a Dios, Señor, aparta de mí tu ira. Mírame como cuando miras la tapa del propiciatorio con la sangre regada. Pero ahora mírame a través de la sangre de Jesucristo que Él derramó en la cruz por mis pecados. Y yo, Señor, aquí pongo mi fe, aquí pongo mi confianza en tu Hijo Jesucristo, el cual murió y se entregó por mí. Y ahora yo le recibo en mi corazón y hago de mí, Señor, mi Salvador, que yo le ruego con todo mi corazón que Él entre a vivir en mi vida para que Él tome control de mi vida y me aparte totalmente del pecado. Porque yo creo con toda mi fe y con plena confianza que la obra de Jesucristo, la propiciación por mis pecados, Él y solo Él pudo hacerla para que tu enojo y tu ira fuera apartada de mí. Gracias, Señor, porque ahora estoy en paz contigo y tú me miras amorosamente porque soy un hijo, porque acepté a Jesucristo en mi corazón. Gracias, Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amigo, si tú hiciste esta oración, si tú dijiste esas palabras con todo tu corazón, yo creo por la fe y tú también debes creerlo, que a partir de ahora eres hijo de Dios. Que el Señor te bendiga, te guarde y haga resplandecer su rostro sobre ti y ponga en tu corazón gozo y paz. Amén.